Es una actividad que busca construir un mundo mejor, un ser humano mejor, que siempre está entregando elementos de vida, o sea, elementos para ser aplicados permanentemente en lo cotidiano. Son trabajos simples, pero a veces como seres humanos nos cuesta un poquito porque seguramente no estamos tan habituados a trabajar de una manera diferente a la acostumbrada. O sea, se nos abren puertas. Siempre la divinidad nos llama, yo diría, ¿no? Nos llama a que revisemos, a que miremos, a que observemos nuestros comportamientos, para finalmente, pues, tomar la decisión. Y siempre, recuerda, ustedes se han dado cuenta que por lo menos en este espacio siempre insistimos como en matemáticas. Trabajemos mucho en el mundo interior, o sea, revisemos a nosotros mismos. Y siempre también, pues, sugerimos que tratemos de ver cómo aplicamos lo que vamos aprendiendo, porque esa es una de las normas, por decirlo así, de poder ir avanzando en el proceso de desarrollamiento. Si no, uno normalmente se queda muy estático. Bueno, para el día de hoy tenemos un tema que se llama el uso sabio de los recursos dentro de una economía providencial. Vamos a explicar dentro de un ratico en qué consiste todo esto. Me parece que es un tema muy importante dentro del concepto del trabajo interior que nosotros realizamos. Le vamos a dar el toque, siempre el toque espiritual. O sea, todas las temáticas de la vida se pueden manejar de diferentes maneras, pero siempre aquí apuntamos a darle el toque espiritual. Y por lo menos hoy le vamos a dar ese toque espiritual al manejo de los recursos que la vida nos brinda. Quisiera, para abordar este tema, empezar por una anécdota, pues, personal, que tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. Por allá por el año 1973, justamente cuando me acababa de graduar de la universidad, alguien me llamó de otra ciudad, no era en la ciudad de Cali, sino era en la ciudad de Popayán, y me dijo que tengo un trabajo. Yo pensé que el trabajo que me iban a ofrecer era un trabajo dentro de la disciplina en la cual me había educado. Sin embargo, él me dijo, es para ser profesor. Para mí eso fue un impacto. Yo decía, yo profesor, ¿a qué hora voy a hacer ese trabajo de ser profesor? Es una cosa muy compleja. Además porque tenía en ese momentico apenas, estaba saliendo de la universidad, estaba joven, pues ningún conocimiento en el campo de ser un docente, pues eso me llenó de un susto horrible. Sin embargo, lo acepté. ¿Y por qué lo acepté? Porque en ese momento en la casa había unas dificultades muy grandes a nivel económico. Mi padre se había quedado sin trabajo, teníamos varios años eh, con unos ingresos muy diminutos realmente. Se necesitaba urgentemente que yo empezara de pronto a poder hacer aportes a la casa. Adicional, en ese momento, por toda esa situación que estaban viviendo en casa, pues mi parte emocional estaba un poquito tocada, estaba viviendo un momento de dificultades físicas, como una enfermedad estomacal,
Eh, y así me fui. Tenía en ese momentico una relación sentimental de varios años y en el momento que me fui, pues esa relación empezó también por la distancia, a entrar en declive. Entonces se fueron sumando cosas y cosas y cosas y cosas. Las preocupaciones, las dificultades físicas, la parte emocional, el hecho de que la pareja pues estuviera flaqueando, etcétera. Eh, y, y en una identificación que yo llamo de identificación inconsciente, cada día que terminaba el trabajo, terminaba muy cansado y agotado, adicional porque pues para dictar una clase me tocaba prácticamente trasnochar. Yo no estaba preparado para eso, para ser docente ni para ver cómo manejaba ese proceso dentro de, dentro de la parte educativa. Sin embargo, digamos, en esa época de los años 73, no es como el día de hoy, los salarios no eran tan pobres. El salario era un salario justo, digamos. Nunca había recibido un dinero como tal, pero ese dinero que recibía me ayudaba no solamente a ayudar a casa, sino que también a sostenerme. Y en ese momento yo pensé que los problemas con esos ingresos, todos los problemas que tenían se me iban a acabar, que me iba a ir a cambiar. Adicional, era un inexperto en el manejo del dinero. Nunca había tenido en mi mano una suma pues razonable y yo salía a gastarlo en cosas que de pronto no necesitaba. Prácticamente me quedaba alcanzado cada mes. Para completar, un día X que viajé a Cali desde Popayán, dejé el apartamento solo y cuando regresé se habían entrado unos ladrones y me habían robado absolutamente todo. Entonces, imagínense, todo eso sumado, pues me generó una angustia y una zozobra interior que no sabía qué hacer. Entonces, adicional a todo el agotamiento que traía y todo ese peso emocional encima, pues fue como una debacle. Entonces, un amigo que conocía se dio cuenta de la situación que estaba viviendo y me hizo una pregunta, me dice, hola, te veo como muy agotado. Yo le dije, sí. Entonces me dijo, yo creo que lo que te está pasando es que no estás haciendo un buen uso de los recursos que la vida te brinda. Un buen uso de los recursos que la vida te brinda. Inmediatamente me comentó que él conocía un lugar donde me podrían ayudar a aprender a trabajar en los recursos que la vida me estaba dando y que si quería me iba a conseguir una cita para que charlara con alguien. Pues, en ese momentico pues yo dije, bueno, está bien, yo accedo a la entrevista. Hablé con una persona que tenía unos conocimientos muy interesantes. Me pareció que era una persona con mucha sabiduría. Y en ese momento me di cuenta que pertenecía a CAF. Esa persona inmediatamente hablé por primera vez, me dice, eh, cuénteme una cosa, ¿su vida tiene un sentido? Esa pregunta me sorprendió, pero me hizo pensar. Y me dijo, si usted quiere encontrarle un sentido a la vida, podemos intentarlo entre los dos. ¿Yo le puedo ayudar? Bueno, y dije, bueno, está bien. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces acordamos charlar una vez por semana y en esas charlas de muchos temas que se fueron dando, conocí un tema que me pareció apasionante, que era el tema de lo que él llamaba de economía providencial. Economía providencial. Que es una economía que requiere de mucha conciencia individual y colectiva. Y ese es el tema que hoy vamos a tratar. Ese tema, cuando lo escuché,
me pareció muy amplio, digamos, muy hermoso el contenido de la economía providencial. Y en ese momentico me di cuenta del por qué me encontraba bajo de energías y por otro lado reconocí que no tenía ni cinco de idea de manejo de recursos personales, ni el manejo de los recursos del planeta. Y en ese momentico entendí por qué el amigo, por primera vez, me había dicho que me notaba agotado. Después me di cuenta que ese amigo también pertenecía a CAF. Entonces todo esto unido pues me pareció tan hermoso, tan especial que me llevó a buscar más respuestas a inquietudes a la vida y de las cuales no era muy consciente. Entonces ahí empezó todo mi trayecto en el camino de CAF, año 1973. Bueno, este concepto de economía providencial lo habló el señor Santiago Bovicio, que es fundador de CAF, en los años 40, más o menos por ahí cerquita. CAF fue fundado en el año 1937. Y don Santiago planteaba en el tema de la economía providencial que era una forma de darle una solución real a los problemas que nos aquejan por el mal uso de los recursos que la vida nos brinda. El mal uso de los recursos que la vida nos brinda. Entonces el señor Santiago comentaba que si este tipo de economía consciente, o sea, si lo hacíamos consciente, si todos los seres humanos tomábamos un buen recaudo de conocimiento, de asimilación, de conciencia, de cómo podemos manejar todos los recursos que la vida nos pone al lado, haría una revolución no solamente interior en cada uno de nosotros, sino que sería una solución a muchos de los problemas que la humanidad está sufriendo o vive. En algún momento, pues, preguntaba yo, bueno, ¿por qué lo llamó economía providencial? ¿Por qué le puso el nombre de providencial? En algún momento, investigando, pues llegué a la conclusión que lo llamó providencial debido a que todos esos recursos o bienes que uno necesita en la vida, por ejemplo, ya sea el agua, ya sea, bueno, lo que usted quiera, el medio ambiente, el aire, la luz, todo, absolutamente todo, provienen de lo divino, aunque puedan haber sido, muchas de estas cosas han sido creadas por el ser humano, pero todo proviene de lo divino. Y en todas está impregnada la energía universal de la existencia. O sea, eso es providencial. Providencial está mucho más allá, es una conexión con lo divino. Y dentro de lo que uno puede decir, bueno, habla de economía, entonces uno dirá, bueno, economía, me imagino yo que es algo relacionado con el dinero, pero no, es no solamente relacionado con el factor dinero, sino que también encierra el manejo equilibrado y consciente de todos, absolutamente todos los recursos que la divinidad pone a nuestro alcance. Como decíamos ahorita, por ejemplo, el agua, la luz, el medio ambiente, ¿sí? El techo, la comida, absolutamente todo. Y ese manejo consciente se puede aprender mediante, pienso yo, a manejarlo muy bien desde el trabajo. Volvemos otra vez a lo mismo, desde el trabajo interior. ¿Por qué es así? Porque cuando hacemos todo ese trabajo a nivel interior, aprendemos a hacer una gran reserva de energías. Y generalmente para manejar buenos recursos necesitamos tener una buena capacidad energética, una buena capacidad de conciencia, ¿sí? Una conexión con el planeta muy grande. Bueno, y eso lo planteó, como decíamos, el señor Santiago hace más de 80 años. Pero yo personalmente creo que hoy en día está más vigente que nunca. ¿Por qué es así? Porque es mucha el desperdicio energético y el daño que nosotros hacemos por nuestra actitud egoísta. Es una actitud que normalmente nos mueve al uso inadecuado de la mayoría de todas las cosas que tenemos a nuestro lado. Y esas cosas nos pertenecen a todos. Por ejemplo, el agua, ¿cierto? Así sea un grifo que
que nos brinda el agua solamente a nuestra casa. Y a veces dejamos ese grifo ahí, resulta que no me doy cuenta que eso es un líquido precioso, es el agua, no es el grifo, es el agua. Como líquido precioso que es un recurso para toda la humanidad, porque si nos trasladamos a otros lugares, mucha parte del mundo no existe la posibilidad de que muchas personas consuman ese líquido precioso. O si lo quieren lograr, tienen que viajar cientos de kilómetros para poder ir con un tarrito al hombro a conseguirlo. Entonces imagínense lo que es eso. Y eso que a veces el agua pues, puedan conseguir, muchas veces la consiguen contaminada, etcétera. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo, de una manera egoísta, yo pienso que yo lo tengo todo y ya de eso, pues, el uso que a mí me provoca. Pero con todos sus usos, no nos damos cuenta que humanamente, aún en la parte de la contaminación y el recalentamiento del planeta, estamos contribuyendo. Uno cree que no, ¿no? Es un papelito que boto por ahí, ¿no? O una comida que desperdicio porque no me gusta. No, eso nada tiene que ver. Pero sí que tiene que ver, ¿no? Porque son energías, son fuerzas, son participaciones, son ofrendas de amor que uno pudiera hacer para evitar hacer daño, o sea, para no lanzar energías que contaminen. Esa es la parte crucial del asunto. Entonces, es muy indispensable, yo digo, tomar conciencia de la importancia del manejo que tiene absolutamente todo. Absolutamente todo. Y para eso hay que tener mucha conciencia. Y la conciencia me la da el trabajo espiritual, el trabajo interior. Mi conciencia se expande. Me doy cuenta mucho mejor de qué es lo que estoy haciendo con los recursos. Bueno, y esos recursos, el señor Santiago los dividía como en dos tipos de recursos. En recursos extrínsecos y recursos intrínsecos. Los extrínsecos son los recursos que normalmente uno tiene a su haber, los recursos materiales, y que le ayudan a vivir en ese planeta. Mínimo, por ejemplo, techo. Qué bueno que todo el mundo pudiera tener un techo. Qué bueno que todo el mundo pudiera tener comida. Qué bueno que todo el mundo pudiera tener un vestido. Que todo el mundo pudiera tener educación. Que todo el mundo pudiera tener un agua potable. Que todos pudiéramos disfrutar de un aire limpio. Que pudiéramos tener salud, buen servicio de salud. Que pudiéramos tener ambientes de recreación que nos ayuden. Que pudiéramos tener relaciones sociales armónicas. Que pudiéramos tener acceso al trabajo fácilmente, ahorros, previsión, planeamiento, bueno, mucho más cosas. Fíjense que todos son recursos, ¿no? Todos son recursos que están a nuestras manos. Esos son los extrínsecos. Y los intrínsecos no son tan observables, ¿eh? Esos son los recursos que yo tengo a mi haber para desenvolverme interiormente. Por ejemplo, una meditación. Por ejemplo, un método para vivir. Buen manejo de mis energías mentales, de mis energías físicas, ¿sí? Etcétera. Las energías visuales, buen manejo, es un recurso, ¿eh? ¿Cómo miro yo? ¿Cómo lo observo las cosas? La parte vocal, de qué manera y cómo me expreso, cuáles son mis palabras, de qué manera las lanzo, ¿sí? ¿Cómo son mis pensamientos? Es un recurso intrínseco, ¿no? ¿Cómo yo estoy tocado por mi parte emocional? Todo eso está ahí.
Y en todo eso va a tener que intervenir mucho el trabajo desde el corazón, como hemos dicho antes, con la conexión cerebro-corazón, la corazón, esa conexión estrecha y además muy unidos a la parte de lo desconocido, a la esencia divina. Con todo eso podríamos decir que uno hace todo un buen uso del recurso intrínseco, es un buen uso de esa energía. Entonces, mírese todo lo que está encerrado en el campo de la economía providencial, que uno a veces dice, caramba, yo no sabía de todo eso. Pero lo interesante es que cuando uno ingresa en ese trabajo interior, siempre le van a enseñar que todos los bienes o recursos es muy importante aprender a manejarlos de una manera sabia, ¿sí? O sea, tener sabiduría en el uso. ¿Por qué razón? Porque a través de ese buen uso yo puedo propiciar el beneficio de todos, absolutamente todos los seres. Y no solamente eso, sino que cuando hago un buen uso, la energía que lanzo es una energía de cambio, es una energía que propicia el cambio verdadero en las condiciones del mundo en que uno habita. ¿Cómo podríamos evitar la inminente posible destrucción del planeta por efectos climáticos, por ejemplo? Pues si uno dice, no, pues es que tengo que esperar a que los gobiernos definan, y yo no hago nada. Ya hemos hablado mucho de la importancia que tiene el trabajo de uno personalmente. La gotita de amor que parece insignificante es una fuerza descomunal que transforma el todo. Eso lo hemos hablado. Cuesta mucho porque eso está dentro del intrínseco, ¿verdad? Cuesta mucho aceptarlo. Por ahí leía un cuentico que me pareció que tenía un gran contenido espiritual y está muy relacionado con lo que acabo de expresar. Ese cuento se llama El Jardín Curioso, El Jardín Curioso, de Peter Brown, es un historiador irlandés. En ese cuento Peter Brown cuenta que, o muestra algo que es bastante desolador y pues muy triste, digo yo, porque hoy muestra una ciudad llena de contaminación. Una ciudad prácticamente oscura, tenebrosa, nada de vegetación, nada de jardines. Y eso hace que la gente no salga a las calles, ¿sabes? La gente se mantiene encerrada porque dice, ¿a qué voy a salir a esa parte que está tan contaminada? Y donde no hay una luz que aparezca. Pero dice que el único que salía todos los días a pasear era un niño. Y ese niñito recorría las calles en esa penumbra. Y un día llegó a una vía del tren y en esa vía del tren encontró unas pequeñas planticas y unas flores muy diminutas, silvestres, que le parecieron hermosas. Y entonces el niñito dijo, qué cosa tan maravillosa. Y se dedicó a cuidar ese espacio que aparentemente era muy pequeño, ¿cierto? Sí, realmente era pequeño. Pero él dijo, no, yo lo voy a cuidar y se dedicó a cuidarlo. Y le infundió una energía de amor positiva, grandiosa. Y entonces esas pequeñas florecillas se fueron expandiendo y esas plantas se fueron expandiendo y fueron creciendo y fueron creciendo y fueron creciendo. Y entonces con el cuidado y el tiempo, ese espacio se creció tanto que empezó a crecer, hizo que empezaron a crecer plantas en toda la ciudad. Toda la ciudad se llenó de plantas. Y el ambiente empezó a cambiar y todo, las penumbras se fue desapareciendo y la parte de la contaminación también se fue yendo. Y al ver esto, la gente empezó a salir. Y entonces cuando vieron eso tan hermoso, aparecieron muchos jardineros que empezaron a darle realmente una nueva vida y color a la ciudad. Es decir, esa ciudad pudo revivir. Entonces, por eso les decía que es un cuentico interesante porque está muy asociado
con lo que podemos hacer, lo que aparentemente no tiene salvación, se pudo sacar adelante. Es una ventaja, porque la ventaja de lograr trabajar de esa manera amorosa, silenciosa, aunque aparezca que eso no tiene sentido, ¿no? Que esa diminuta plantica, ¿para qué la cuido si eso no va a dar sus frutos? Entonces la dejamos de lado y es como dijéramos, no me interesa cuidar o atesorar el bien que tengo. Así es la gota de agua que cae, esa diminuta gota de agua, pero ¿por qué no la puedo cuidar? Entonces, tanto en ese niño del cuento como nosotros podemos hacer un buen uso de la energía con el fin de cuidar al planeta. Y al final, ¿qué podemos hacer? Reducir fundamentalmente el dolor y el sufrimiento de la humanidad. ¿Y por qué el hombre que capta esto, y muchos seres humanos que han captado esto, han empezado entonces a generar movimientos que le buscan dar al planeta una mejor ambientación? Y que movimientos que buscan también ayudar a enseñar al ser humano a hacer un buen uso de los recursos. Porque se dan cuenta que seguimos tan ignorantes que seguimos dilapidando energías. Entonces, en mi opinión, son movimientos que en el fondo nos impulsan a ser honestos, a ser atrevidos en el sentido bueno de la palabra, ¿no? O sea, osados, a ser justos, a ser ecuánimes, a ser coherentes. ¿Sí? Espero que uno dice, bueno, de hoy a mañana yo qué estoy haciendo con la basura, cómo la estoy reciclando. No me interesa si la saco a la puerta de la calle y quien viene y la desordena, ¿no? Pero por lo menos yo hago lo que tengo que hacer, de mi esfuerzo, mi orden, mi coherencia. Y entonces en ese momentico que estoy haciendo, estoy fortaleciendo el actuar movido por un amor incondicional, es un amor que no espera. Es un amor de trabajo participativo y operativo. ¿Pero por qué lo hago? Porque yo quiero el beneficio de todos, el beneficio colectivo. Entonces, mírense la cosa hermosa que se está moviendo ahí. Bueno, pero a pesar de todo yo puedo decir, uy, cómo estoy siendo tocado en este momentico y me estoy haciendo un llamado interior a hacer las cosas. Pero es bueno que sepamos que mañana al querer hacer eso, aplicar esa economía que se llama economía providencial, inmediatamente va a saltar el mundo de eso de la lucha, ¿no? Una lucha en nuestro interior entre la conciencia de utilizar bien ese recurso, ya sea material, ya sea mental, ya sea espiritual, versus la fuerza de estructuras del pasado, esas estructuras rígidas que me quieren mantener quietico, que me quieren mantener en la comodidad, que no me dejan ir más allá, que me hablan para que siga yo repitiendo y repitiendo y repitiendo experiencias sin fin. O sea, experiencias que no tienen valor, que no tienen sentido. Entonces, si mañana me pasa eso, en esa lucha que ya tengo internamente, que es factible que me pueda pasar, la decisión más sabia que pudiera tomar es, no señor, yo ya tengo plena conciencia de que me tengo que esforzar y que tengo que hacer un buen uso de esos recursos basado en el amor, porque es el amor el que me mueve. ¿El amor a quién? ¿A mí? Pues sí, posiblemente, pero el amor universal, el amor al bien común es lo más grande, ¿cierto? Entonces, si yo quiero potenciar ese amor hacia el bien común, es necesario que cada vez que utilice un recurso, inmediatamente reflexione sobre cuál sería la finalidad y cómo lo voy a manejar. ¿Por qué? Porque yo quiero una buena eficiencia.
Y una vez ponga en práctica lo que tengo que hacer, estoy atento para observar cómo fue el resultado, porque también me interesa saber qué pasó. Y por otro lado, después voy a ver si vale la pena continuar de la manera como estoy procediendo. Entonces entra un proceso mucho más amplio que no me imaginaba que pudiera existir. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es, para qué lo voy a hacer? Eh, quiero eficiencia en el asunto, lo quiero poner a práctica, pero voy a estar atento a observar qué pasa, el resultado, fue bien, funcionó, mirar, y si después mirar cómo lo puedo potenciar mucho más, vale la, la pena que siga como trabajando de la manera como he estado procediendo. Por ejemplo, alguien decía alguna vez, quiero poner una, una empresa de recolección de basuras. Entonces la idea que él tenía era, bueno, yo lo voy a poner y yo simplemente voy a llamar a recicladores. Entonces que pasan por todas las casas recogiendo y recogiendo la basura. Y esa basura que yo la voy a seleccionar y voy a escoger ciertos elementos que luego los voy a vender a empresas que hacen recicle. Y con eso, pues, entonces alguien le decía, bueno, pero ¿qué finalidad tiene eso? Él decía, no, que yo quiero llenarme de plata. Eso yo sé que eso es fácil. Los compro a cualquier valor con la persona que viene y yo le saco toda la ganancia que pueda. Entonces la persona que estaba ahí le dijo, pues hombre, ¿no? Sería muy interesante si pensaras de otra manera. Por ejemplo, él dijo, yo lo haría así. Sí, está bien, la idea está bien. Yo llamaría a los recicladores, eh, trataría de alguna manera, como tengo un medio económico para empezar, de pagarles justamente a esas personas. Hay una economía, ¿no? En el sentido de que le estoy ayudando a esas personas a que ellos, a su esfuerzo de recoger las basuras, tengan un buen beneficio. Después de todo esto, organizo las cosas de tal manera de que eso que obtengo lo pueda reciclar y vender a empresas que sean serias, digamos, desde ese punto de vista, que lo hagan bien. Entonces, seguramente, a lo mejor tenga unos buenos ingresos. Después revisaría si yo realmente le estoy pagando de una manera justa a los recicladores y cómo estoy viviendo todo el proceso. Y ahí de pronto me van a aparecer nuevas ideas, porque en el camino por esa buena intención me van a aparecer unas ideas mucho más, más adecuadas al campo de la armonía. Imagínense esos recicladores, pues teniendo un buen pago por eso, estarían buscando a esa persona, ¿verdad? Etcétera. Bueno, entonces, todo eso está dentro de un proceso de trabajo de economía. Y lo voy renovando, lo voy renovando, lo voy renovando. Ese caudal de recursos renovable siempre. Entonces, mírense cómo allí está la práctica de la economía provincial que apunta al bien social, que apunta a dejar atrás objetivos egoístas que son muy frecuentes en nuestra condición humana. Requerimos entonces de esa economía consciente, porque esa economía consciente me va a llevar o nos va a llevar a ser más sensibles a todo, ¿no? Nos va a llevar a revisar el afán posesivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprenderíamos a trabajar con una norma en la vida diaria que habla de la economía prudencial, que es muy importante, y es que ojalá pudiéramos ocupar un lugar en el mundo y no dos. Parte de la economía prudencial ocupa un lugar en el mundo y no dos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un lugar, un sitio, unas condiciones, una forma de manejar recursos, aún de obtener ganancias de muchos campos. Pero si me meto en el campo del otro y lo saco de paso, ¿sí? Lo abandono,
no lo tengo en cuenta, me apoderé de su lugar y entonces generé dolor. Entonces, si así voy ocupando otro lugar y otro lugar y otro lugar y otro lugar, ¿cuántas personas en el mundo tienen miles de lugares avasallados o tomados para su beneficio particular y le están restando oportunidades a muchos otros seres humanos? Eso se ve pues a montones, ¿cierto? Bueno, y en este campo pues no sobra hablar un poquito de lo que en la parte de la economía prudencial se llama el hábito de ahorrar. Ahorrar. Y cuando hablamos del ahorro, no solamente nos referimos al valor del dinero, ¿no? Vamos a ahorrar platica para hacer algo, sino que también está en el campo de todas las energías que si uno las pudiera ahorrar, juegan un papel muy importante para contribuir a generar una fuerza en la economía individual y social. Por ejemplo, hablando del ahorro del dinero, en nuestro medio es muy frecuente que salgan cada rato lo que se llaman esos días de rebajas, ¿no? Entonces alguien dice, uy, vámonos para tal almacén que se están haciendo unas rebajas espectaculares al día de hoy. Y entonces movido por ese afán desproporcionado, impulsivo de la amígdala, es un gran día de promociones, salgo desaforado y como no conozco el concepto de ahorro e inversión. ¿Qué quiere decir el concepto de ahorro e inversión? Es que cualquier reserva que yo haga, por ejemplo, en el campo del dinero, posiblemente esa reserva me va a ayudar en el futuro para subsanar alguna dificultad seria que me aparezca. Pero no, salgo desaforado y no me importa. Uy, este producto está muy barato. Ah, está barato, entonces ya yo lo compro. ¿Eso qué es? Un martillo. Resulta que en mi casa tengo 5 martillos. Entonces pasa esto. Entonces es un deseo incontrolable de ir de compra, no está muy barato. Y seguramente me aparece uno y otro, y otro, y otro, y otro. Y me llena de cosas. Nunca me hago la pregunta, ¿será que realmente esto lo necesito? Está bien, hay un deseo incontrolable de hacerlo. Pero ¿será que realmente esto lo necesito? Pues hombre, si tengo 5 martillos, seguramente utilizo uno y no más. ¿Para qué otro? Entonces, en ese momentico, cuando tomo conciencia de eso y me freno ese impulso de comprar, ¿qué estoy haciendo? Estoy pensando en el bien de ahorrar. Y seguramente voy a hacer una renuncia, no tan consciente posiblemente, porque seguramente no estoy trabajando en medio interior, o la puedo hacer consciente, porque es igual, estoy haciendo ese trabajo interior, entonces hago la renuncia consciente y de unión con los que menos tienen, porque digo yo, hombre, yo gastándome esto en cosas que no necesito, y hay otros que no tienen ni siquiera un pedacito de piedra para golpear. Entonces, realmente no lo requiero, entonces lo dejo allí y me mueve el impulso, que lo agarro, pero no. Por ese amor me abstengo. Esa es una tarea que pareciera fácil, pero no es tan fácil. Pero nos vamos a ir acostumbrando. Y así. Entonces, en ese ahorro también entran muchas cosas, por ejemplo, el ahorro de recursos como la reutilización o recicle de productos, el gasto del agua, como decíamos al principio, disminuir la parte de la contaminación, apagar luces en la casa cuando no son necesarias. Muchas veces está la casa llena, prendida todas las luces. Apagar el televisor o el computador cuando no lo esté utilizando. Manejar bien las palabras, es un buen recurso, ¿no? Manejar bien los pensamientos es otro buen recurso. Protección de las especies, cuidando la plantica, los árboles, los animales, las especies, todo. El hábitat
son hábitos que ellos tienen, ¿no? Del ecosistema. Bueno, hay cantidad de cosas que podemos hacer todos los días y que están en nuestras manos y ante nuestra vista. Pero eso es interesante porque el día que nos acostumbremos a trabajar de manera operativa con ese uso sabio, lo que estamos propiciando es una economía a nivel consciente. Ojalá que fuera una economía providencial consciente, ¿cierto? Tan vital es nuestra relación con la vida planetaria y tan vital para propiciar la subsistencia. ¿Sí? Todos estamos pendientes de un hilito ahí de posibilidades. Entonces, cualquier plan que uno quiera implementar, hágalo desde el amor, fruto de la toma de conciencia, ¿sí? Toma de conciencia que me une el colectivo. O sea, en ese ámbito no se va a cabida absolutamente nada de eso del afán de dominar a personas, de dominar a grupos, de avasallar a países. Eh, eh, Todo se promueve desde el discernimiento espiritual, donde prácticamente se busca la optimización de las formas más adecuadas y productivas, la manera de utilizar absolutamente todo, lo que uno dispone. Esa es la síntesis de la economía providencial, un buen manejo de los recursos basándonos en el amor que surge de nuestro corazón, ese trabajo espiritual interior. Esa es una buena síntesis. Entonces, esa es la temática que teníamos para el día de hoy. Y bueno, muchas gracias